Muy bien, bueno, antes que nada me da muchísimo gusto que me hayan invitado a LAN. Ya no invitas, pues por eso no vengo. ¿Verdad? Me da muchísimo gusto que podamos estar aquí en Querétaro. Llegué aquí a las 11 de la mañana, un vuelo de Dallas, Texas, en 2 horas. Al llegar al aeropuerto, 1 hora y media en migración. 1 hora y media, ¿verdad? Un caos en el aeropuerto, pero gracias a Dios que aquí estamos ya listos. Y algo que es muy importante es lo siguiente: la mayor parte del mundo no se da cuenta de lo que acaba de pasar en Estados Unidos. El hecho que hayan enfrentado dos partidos la competencia para la presidencia de la República, la gente, como no se imaginan ustedes, estaba tan desinformada por quién votar. Muchos me decían: es que Trump tiene cara de Rottweiler y tiene cara de enojado, y esto y esto y el otro. Y yo les contestaba: es que cuando vamos a votar por alguien, no votamos por la cara que tienen. Obama tenía cara de simpático, Hugo Chávez era carismático, muy empático con la gente. El anticristo va a venir con un carisma impresionante. Entonces, cuando nosotros vamos a entender qué está pasando políticamente en el mundo, en primer lugar, Estados Unidos desde 1945 fue establecida como la nación más importante al otorgársele el derecho de que el mundo comprara el petróleo en dólares. Hubo una competencia entre Inglaterra, perdió la libra esterlina, y entonces desde 1945 hasta nuestros días, si México quiere comprar petróleo, tiene que comprar dólares. Si cuando no estaba la Unión Europea con el euro, quiere comprar España, tiene que cambiarlo a pesetas, a dólares. La libra esterlina. Entonces, en cualquier lugar del mundo, las naciones estaban sujetas al dólar. Y esto es lo que le dio mucha fuerza a Estados Unidos en su supremacía política, militar y económica. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XXI, comenzaron a haber administraciones en Estados Unidos donde ya se veía que una nación como Estados Unidos, como todos los imperios asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano, siempre llegan a un punto de descomposición interna. Abraham Lincoln dijo: cuando Estados Unidos caiga, no va a ser por enemigos externos, sino vamos a cometer suicidio. Entonces llegó un hombre llamado Barack Obama a Estados Unidos con una política que jamás se había establecido en Estados Unidos. Todo esto lo estoy diciendo para que vean ustedes la influencia de las elecciones en el mundo entero a la luz de las Escrituras, porque es maravilloso poder darnos cuenta que esto estaba escrito hace 2700 años. Después viene el presidente Trump como presidente de Estados Unidos, y él jura: aquí no va a prevalecer el socialismo, menos el comunismo. Entonces viene el presidente Joe Biden después, que era y sigue siendo discípulo del expresidente Barack Obama. Barack Obama fue el primer presidente en toda la historia que dijo: Estados Unidos no es un país cristiano. Entonces comienza a haber una tendencia hacia una ideología que se llama el comunismo socialismo. ¿Por qué? Porque en el mundo entero, dentro del globalismo que existe, hay una organización que la puedes tú consultar en internet, que se llama el Foro Económico Mundial, que dirigía un alemán llamado Klaus Schwab. Y si tú lees los estatutos del Foro Económico Mundial, claramente establecen que en el 2030 tú no vas a ser dueño de nada. Y así comienza la descripción: bienvenidos a la nueva ciudad, donde no vas a tener un coche, vamos a ser felices todos y vamos a vivir una utopía que era un sueño antiguamente, pero lo vamos a llevar a cabo, y además vamos a crear una super raza humana. O sea, tú puedes leer esto y decir: ¿es en serio que en Davos, Suiza, se junten las personas más influenciables del mundo, los más millonarios del mundo, dirigidos por este loco Klaus Schwab,
que tiene un secretario que se llama Noah Harari, que es un judío, y que él dice, la Biblia vamos a reimprimirla porque la Biblia es una mentira, Jesucristo ni siquiera existió y Cristo fue un mentiroso. Entonces, ¿cómo es posible que pueda el mundo llegar a una descomposición tan profunda donde a Dios lo sacamos de la ecuación y el ser humano es capaz de poder abrirse paso y resolver los problemas más grandes que van mucho más allá de la capacidad que tenemos intelectual para poder resolverlos? Cuando el ser humano cree realmente que somos dioses y sacamos de la ecuación a Dios, es lo que se llama en la Biblia la locura humana, la psicopatía humana. Pablo le llama en Romanos 1 personas que perdieron completamente la mente retrógrada, personas que ya no disciernen, ya no tienen brújula, están completamente en un mundo que no existe más que en una irrealidad. Veamos ahora que después de esta descomposición, por un lado, Trump a favor de la familia, a favor del matrimonio, a favor en contra del aborto, etcétera, etcétera. La agenda de los republicanos estaba apegada a la Biblia. Y la agenda de Kamala Harris, gracias a Dios, que no ganó, Dios hizo un milagro grandísimo y siguen ahorita aquí en México, no, que Trump, que este y el otro, y que los aranceles, y que va a subir. Espérame tantito, ¿qué es más importante que nuestros hijos y los valores morales de nuestros hijos? Vean ustedes, en todos los debates políticos se trata el clima, se trata la economía, se trata esto, nunca los valores morales. Y estaban atacando al matrimonio y a la familia como jamás en la historia lo habían hecho. Y nadie repelaba. ¿Por qué? Porque esa es la condición de la naturaleza del ser humano, influido bajo el temor y bajo el miedo. Nadie se dio cuenta que Estados Unidos se había descompuesto al grado que, por ejemplo, en California ordenó el gobernador que a los 12 años iban a perder la potestad los padres de los niños. Esto ya está pasando en Canadá. Y Biden iba, y Kamala lo iba a ordenar a todos los estados de la República Mexicana en la Agenda 2030. En otras palabras, podía llegar un camión a la escuela de tus hijos de la primaria. Hoy checaban la acta de nacimiento, ya cumplió Carlitos 12 años. Lo agarraban al niño en California y se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? A una escuela para que le enseñen que él no es niño, que puede ser niña, que puede operarse sin el permiso de los papás. Y los papás que repelen o que quieran protestar, a la cárcel. ¿En qué país estamos viviendo? ¿En qué mundo hemos llegado? Este año la Organización Mundial de la Salud iba a legalizar la pedofilia. ¿Qué? ¿Que ya es legal que una persona tenga relaciones con un niño menor de edad? Sí, porque es el amor. Él no tiene amor a las mujeres ni a los hombres, le gustan los niños. Pues hay que satisfacer los deseos de la carne, porque venimos de una amiba y no hay más que cuando nos muramos, no hay cielo, no hay infierno, no hay nadie que nos juzgue. Cuando Dios fuera de la ecuación, todo se permite. Cuando Dios no existe, todo está permitido, claro. ¿Quién puede establecer las reglas morales y decir esto es bueno y esto es malo? Y a eso hemos llegado. A seres humanos que ya han dicho yo no soy mujer. Como elige un grupo de gays, ¿verdad? Con mucho amor y con mucha misericordia. Estábamos en Nueva York, éramos como 15 pastores en un hotel, y entraron y comenzaron los pastores de una forma, y cristianos, no correcta, a chiflarles y a decirles ay chulis y esto y el otro. Y les dije, hermanos, esta no es la forma de tratarlos. Yo me acerqué con ellos y les dije, miren, porque me dijeron, usted viene con ese grupo, ¿verdad? Le dije, sí, pero ¿sabes una cosa? Voy a cerrar la Biblia, solamente les quiero decir una cosa. ¿Qué cromosomas tienen ustedes en su sistema sanguíneo? Si ustedes tienen el cromosoma XY, genéticamente son macho camacho.
Y si ustedes tienen el cromosoma XX, son mujeres. Lo que les quiero decir es lo siguiente: esto es científico, esto es genético. No estamos hablando de la Biblia, ni la religión, ni el cristianismo. Está hablando de la ciencia pura. Entonces, si tú tienes el cromosoma XY, tu metabolismo es con el cual Dios te creó hombre. Y aquí en tu mente comienza a aflojarse un tornillo que te dice: yo no soy lo que soy. Entonces hay una guerra entre tu metabolismo y entre tu mente. Tu problema no es físico, tu problema es mental. Y Jesús vino a sanarnos, vino a ofrecernos el perdón y a liberarnos de las ataduras de Satanás. Ustedes necesitan a Jesús, fue lo que les dije. Y Jesús es el único que los puede salvar. De ese grupo eran como 10 o 12. 2 vinieron después conmigo para que yo orara por ellos. Estamos en un mundo donde los gobiernos están prohibiéndonos que a un homosexual lo tratemos de curar, o que no cambiemos ya a nadie. Si es lesbiana o es transgénero, que se quede como está. A ese grado los gobiernos han llegado. Porque, ya me están entendiendo, porque detrás hay una agenda satánica, tratando de romper los valores que hace 6,000 años aproximadamente este libro que se llama la Biblia nos dejó claramente. Y aquí en este libro encontramos lo que es el matrimonio, lo que es una familia. Y cuando una familia se funda bajo los principios maravillosos de este libro, vienen las bendiciones de Dios. La Asociación de Psiquiatría, no me crean a mí, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles publicó este artículo: el 65% de las personas que se operan como transgénero se quitan la vida. El 65% de los transgéneros se suicidan. ¿Por qué? Teniendo estas estadísticas y demostrando la misma naturaleza, que no puedes cambiar tu naturaleza con la que Dios te creó, viene una conciencia que te quitas la vida. Ya no soy ni lo que soy. Fue lo que le pasó a Michael Jackson, también tu ídolo. Cuando murió no sabía si era hombre o mujer. Y ya descubrieron que violó 37 niños menores de 10 años de edad en su casa paraíso que tenía en Estados Unidos. Y todo tarde o temprano sale a la flota. El rey del pop, ahí está. Este pobrecito que no sabía si era blanco, si era negro, si era mujer o si era hombre. Esto es el trabajo que hacen los demonios, entidades espirituales que están tratando de destruir tu familia, tu identidad. Y cuando tú pierdes tu identidad, pierdes todo, porque pierdes la brújula y comienzas a vagar en un mundo donde puedes, sin darte cuenta, tu barco va a encallar. Ya no tienes el timón de tu vida, ya no tienes el mapa ni el GPS para que te guíe en la vida. No tienes nada más que la locura que comienza a atacar tus pensamientos, y llegas al suicidio, o llegas a convertirte verdaderamente en un animal. Llegas a convertirte en lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, a deshumanizarte, hombres amadores de sí mismos. Y es a donde nos encontramos, en una completa deshumanización de la humanidad. Y venimos nosotros a compartir este mensaje a todos ustedes. Despiértense. Si habías tomado a Dios el puro domingo nada más en tu vida, este es el momento que te despiertes ya. Y luches por tu esposa y por tus hijos y por tu propia vida, que no acabes en el infierno. Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, y la mayor parte del mundo va por esa puerta ancha. Y angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y pocos, dijo Jesús, son los que van a entrar, porque no entendieron, más bien no quisieron entender. Vamos a compartir en estos 2-3 días, la conferencia de hoy, mañana y el domingo, un panorama profético para que podamos, ya con esta cimentación y estas bases que acabamos de mencionar, de qué es lo que se encuentra en el mundo y qué está sucediendo. Vamos a abarcar mañana el Medio Oriente. Vamos a comenzar en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento.
Los que no traigan la Biblia, siéntense con un cristiano, por el amor de Dios. Ya ni a la iglesia traen la Biblia. Bueno, Amós capítulo 9. Una de las preguntas más importantes que podemos contestar en estos días es la siguiente, y es la que más nos hacen a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Nos encontramos realmente en los últimos tiempos? ¿Qué señal podríamos nosotros mencionar en la Biblia que nos garantizara que nos encontramos en los últimos tiempos? Que la civilización humana se encuentra a la orilla de un precipicio. Gracias a Dios que mientras más oscuro esté el mundo, para nosotros los que seguimos a Jesús son buenas noticias, porque no tarda en venir por nosotros. El hecho que este hombre Trump lo haya elegido en Estados Unidos ha sido un tiempo de refrescura, un tiempo donde va Dios a dar una oportunidad. Van a volver ya se estableció que en todas las escuelas en los estados se comienza a leer la Biblia. Ya comenzó el estado de Oklahoma. El gobernador de Oklahoma acaba de dictaminar, en todas las escuelas se va a volver otra vez a leer la Biblia. El presidente de Hungría dijo: Hungría es un país cristiano, tú eres musulmán, vete allá con los musulmanes. Aquí no vienes a hacer tus panchos de desfilar y que liberan a Palestina, etcétera, etcétera. Aquí vas a respetar así como nosotros lo respetamos a ustedes. Es que tenemos que entender esto, ¿verdad? El gobierno está puesto para gobernar. Y vamos a volver otra vez, quiere el presidente Trump desenterrar todos los valores judeocristianos. Y claro que hay cosas malas porque no hay un presidente, como decía Winston Churchill. Entre todos los temas de gobierno, el mejorcito es la democracia, pero tampoco es perfecta la democracia. Hasta que venga Jesús no habrá un gobierno perfecto. Entonces, ¿qué señal podríamos dar nosotros de que nos encontramos ya en la cuenta regresiva, o el tic, 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 tic de Dios ya se puso a andar? Yo recuerdo cuando jugábamos ajedrez, mi hermano y yo, cuando juegas ajedrez te ponen un reloj a cada uno, ¿verdad? Entonces haces una jugada y le aprietas el reloj para que entre el otro, y así se va manejando el tiempo. Dios le hizo así al reloj hace 2000 años con los judíos. Lo crucificaron y les dijo: Dios, ustedes se van a la banca, no van a jugar en el partido, hasta que yo regrese otra vez en la tribulación, los vuelvo a meter al partido. Pero mientras tanto levanté otro equipo que se llama la iglesia. Y la iglesia e Israel son dos entidades completamente distintas. Completamente distintas. Dios tiene un programa para Israel, Dios tiene un programa para la iglesia. Los últimos tiempos para la iglesia no son los últimos tiempos para Israel. Los tiempos finales de Israel no son para la iglesia. ¿Cuáles son los últimos tiempos para la iglesia? El rapto. Cuando la iglesia desaparezca del mundo, se acabó el programa de Dios con la iglesia. Y ahora regresa Dios y les llama a los judíos, y te metes al libro de Apocalipsis y hay más de 200 citas del Antiguo Testamento. Los 144,000 van a ser judíos. Bueno, todo absolutamente el Apocalipsis está relacionado con el pueblo judío. Entonces, esto es importante para que podamos tener y trazar bien la palabra de verdad. Dios escoge a Israel con varios propósitos muy, pero muy, muy grandes. Y estos propósitos los encontramos en la Biblia. Vamos a ver, voy a tratar de explicar con manzanitas. Ayúdame, Señor. El mundo es un caos, viene un diluvio, desde Adán al diluvio, 1500 años. Se reveló la humanidad, una violencia. Los ángeles produjeron una especie híbrida con las mujeres. Génesis 6, produciendo gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que poblaron el mundo durante 1000 años. Esto está completamente corroborado por la paleontología y la arqueología. Hay uno de los más grandes arqueólogos del mundo, Graham Hancock,
Vean sus videos en Netflix, Graham Hancock, donde ha recorrido las pirámides de Machu Picchu, Giza, las pirámides de Teotihuacán, las de Mérida, las de Inglaterra, etcétera, etcétera, demostrando que esos megalíticos y esas piedras de 10, 50 toneladas, nunca nadie, ningún indígena, las pudo haber cargado. Y claro que hay una serie, ¿verdad? En varias cosas de televisión que dicen que fueron los extraterrestres. Pues sí tienen razón. Nada más que no son los marcianos que ellos creen a los venusianos, sino que la Biblia claramente nos habla que aquí en este mundo vivieron los ángeles caídos antes que nosotros. Ezequiel 14, Ezequiel 28, Isaías 14, hay tantos pasajes que este mundo estuvo poblado antes, no por seres humanos, por ángeles caídos. Entonces, todas estas construcciones nos muestran que había una civilización muchísimo más inteligente que nosotros. Pero los científicos ateos nos dicen que venimos de chita y que vamos evolucionando. Oye, espérame tantito. Las pirámides de Egipto hace 4,000, 4,500 años, los mayas aquí en Yucatán. ¿Cómo es posible que hayan descubierto los mayas sin telescopio, sin computadora, sin calculadora, un calendario de 365 días? Por el amor de Dios. Se adelantaron miles de años a la tecnología del siglo XX, que alcanzamos hasta el siglo pasado. ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿Cómo pudieron las pirámides de Giza en Egipto acomodarse donde una hoja no entra entre piedra y piedra? El sistema que tienen estas pirámides para que durante más de 4,000, 5,000 años ninguna granizo, ni vientos, ni lluvia han podido de ninguna manera erosionar el material de esas pirámides. ¿Quién las hizo? ¿Cómo pudieron lograr un conocimiento tan grande? Esos túneles que hicieron debajo también. Bueno, todo esto nos habla claramente que este mundo fue poblado por civilizaciones mucho más inteligentes que nosotros. Pero entonces, si tú crees en la evolución, esto echa a perder y derriba la evolución. Entonces lo prohibieron y ya nos enseña eso. Y ahora llegan estos arqueólogos como Graham Hancock, viajando por todo el mundo y lo coronan como el príncipe de los arqueólogos, demostrando la estupidez de enseñarnos que venimos de los animales. Como un maestro en una universidad hace algunos años me dijo que él creía que veníamos del chango. Y le dije: ¿a quién se parece a su mamá? ¿A quién se parece a tu abuelita? La señal más grande que nos encontramos en los últimos tiempos es cuando Dios entonces en este mundo caótico escoge a un hombre llamado Abraham después del diluvio, Génesis 12, y este hombre lo llama Abraham. Entendámoslo, no era judío, era iraquí, de Irak, de Ur de los Caldeos, y lo llama y le da una promesa: Abraham, tú vas a ser una semilla y de ti van a salir millones de personas, y esas millones de personas van a ir comenzando a desarrollarse y se va a formar una nación, porque necesito formar una nación para que a través de esa nación, bueno, pudieron haber sido los italianos, pudieron haber sido los alemanes, pudieron haber sido los ingleses, pero Dios es soberano y a él le dio la gana que se llamaran judíos, que se llamaran Israel, porque la palabra Israel significa el que lucha al lado de Dios. Entonces se junta Abraham, viene Isaac, Jacob, de Jacob nacen las 12 tribus, y de una de las tribus Dios promete que vendría el Mesías, de la tribu de Judá. Y vendría la línea genética de rey Salomón, de David, etcétera, etcétera, y llegó hasta la Virgen María. Y la Virgen María, cuando se le aparece el ángel, le dice: tú no vas a tener relaciones con José, ni se van a ir de luna y miel a Cancún todavía. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a engendrar, María, va a ser la obra del Espíritu Santo. El santo ser que traes en tu vientre no es el esperma XY, porque el Mesías tenía que ser hombre. Entonces José no puede meterse contigo. Dios va a fertilizar tu óvulo, María,
y van a ser un ser que no tuvo papá, porque si José se hubiera metido contigo, entonces la raza humana hubiera sido contaminada, lo hubieran contaminado a él, y el Mesías no podía ser sin pecado, y el que muere en una cruz tenía que ser el hombre, el santo de Dios, que nunca había pecado, para que pudiera con su sangre preciosa limpiarnos a todos nosotros. Cuando comenzamos a comprender todo esto, se nos abre el entendimiento y comenzamos a entender la grandeza de Dios y el poder tan grande de Dios. Entonces Dios forma finalmente una nación que se llama Israel. ¿Por qué Dios forma a Israel? Número uno, para formar la primera nación monoteísta mediante el llamado de Abraham. El mundo estaba completamente en la idolatría, adoraban el sol, la luna, levantaban estatuas, cortaban un tronco y un árbol, hacían un santo, un mono, y se hincaban ante lo que los hombres habían hecho. Entonces Dios tenía, si existe, que comunicarse con nosotros y decirnos: ¿quién soy yo? En segundo lugar, Dios escoge a Israel para entregarle sus leyes morales en el libro del Éxodo, los 10 mandamientos. El mundo tenía que conocer cuáles son los 10 mandamientos de Dios. No harás esto, no cometerás adulterio, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Guardarás las fiestas, solamente adorarás a Dios. El mundo tenía que entender que nosotros no íbamos a disponer de la moral. Como el hombre ha sacado de la ecuación a Dios, por eso ahorita las mujeres no se creen mujeres, ni los hombres hombres, ya no hay matrimonio, se redefine todo y hacemos un circo de la creación divina a la imagen y semejanza de Dios. Es a lo que el mundo ha llegado. Entonces, en tercer lugar, para que a través de la nación llegara a este libro que tenemos, la Biblia. Y el fenómeno histórico es precioso, porque históricamente vemos que cuando viene de Israel las Sagradas Escrituras, entran las leyes de Dios, los valores morales de Dios, los principios éticos de Dios al occidente, no de Atenas ni de Roma, vienen del oriente, de Israel, y el mundo comienza a abrir los ojos y llega a Europa, y comienzan aquí en Estados Unidos también y en Europa todas las más grandes universidades formadas para preparar pastores. Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Oxford en Inglaterra fueron formadas y fundadas para preparar pastores. Y ahora son los bastiones más grandes de la izquierda y las más instituciones más anticristianas, antimatrimonio, antibíblicas que existen. Vean la descomposición a la que hemos llegado. Entonces Dios pone aparte a Israel, crucifican al Mesías que Él envió, pero Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, 3 capítulos de Romanos nos muestran que Dios va a regresar y va a levantar a Israel otra vez. Muy bien. En 1948 del siglo pasado tiene lugar el evento más milagroso de la historia. Escuchen lo que estoy diciendo. Nunca en la historia había habido un milagro como lo que sucedió el 14 de mayo de 1948. Que un grupo étnico llamado Israel, que por casi 2000 años habían sido exiliados, mezclados con todas las naciones, con todas las culturas, con todas las tradiciones, con todos los lenguajes del mundo, nunca fueron absorbidos. Mantuvieron por casi 2000 años los principios de su religión, de sus estatutos, de sus valores morales, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones les permite regresar al Estado libre y soberano de Israel. Y desde 1948, cuando el diablo vio y oyó, con que Abraham es el padre de una nación donde el Mesías va a venir, el diablo lanza todo su ataque antisemita contra los judíos
Y no ha habido tampoco en toda la historia ningún pueblo, ningún grupo étnico, ninguna tribu, ninguna civilización más perseguida, más burlada, más criticada y más asesinada que los judíos. Pregúntate por qué, o sea, esto no es coincidencia. Tiene que haber algo, nada sucede por accidente, ni tampoco como una coincidencia. Cuando podemos entender todo esto, podemos ya claramente comprender la Biblia. Llegan en 1948, al otro día, el 15 de mayo, nombraron a David Ben Gurión primer ministro de Israel. El 15 de mayo, un día después, 4 naciones árabes los atacan. 1956, el presidente Nasser de Egipto quiere bloquear el canal de Suez, viene la Segunda Guerra contra Israel. 1967, junio, la Guerra de los 6 días, que fue una guerra milagrosa también. 1973, la Guerra de Yom Kippur. 1980, en los 60 más bien, entre 70 y los 60, se levanta un hombre llamado Yasser Arafat, entrenado en Egipto por un hombre llamado Husseini, que era un muftá, que era un líder del Islam, para prepararlo a preparar grupos terroristas, porque dijeron las naciones, las 5 naciones árabes que rodean a Israel, no podemos con este grupo de judíos. Vamos entonces a tratar de levantar grupos guerrilleros para hacer guerrillas urbanas y bombardearlos desde todos lados. Y entonces formaron a Hamas, formaron a Hezbollah, formaron a ISIS, formaron a Al-Qaeda, formaron a los yutis, formaron a los talibanes. Todos por medio de la nación de Irán. Irán es la nación que sostiene, mantiene a todos los grupos terroristas del mundo. Llegamos aquí a este siglo, al siglo XXI, y no hay ninguna información de todo lo que yo le estoy comunicando a ustedes, a menos que Dios siga levantando más mujeres y más hombres de la palabra de Dios, y que conozcamos un poquito la historia para que podamos ya conformar nuestra mente de acuerdo a la mente de Dios y podamos entender lo que está pasando, no solamente en Querétaro, en el mundo entero. En Amós capítulo 9, versículo 14 y 15, ponle ahí los que trajeron su Biblia, 14 de mayo de 1948. Porque estos 2 versículos que vamos a leer se cumplieron al pie de la letra en 1948. Esto fue escrito antes de que fueran exiliados por el profeta Amós. Leamos lo que dice: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. 14 de mayo de 1948. Número 1. Número 2. Edificarán las ciudades asoladas. Cuando los judíos llegaron, el 14 de mayo del 48, no había un solo árbol. Era una devastación, era un desierto total. No había un solo árbol plantado. La profecía es muy clara. 4 años después, 1951-52, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa y comparada con los jardines de Babilonia y Nabucodonosor, los judíos plantan más de 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. En tercer lugar, porque los plantaré sobre su tierra, y escucha muy bien, nunca más nadie los volverá a sacar. Y todas estas guerras, y lo que acaba de pasar el 7 de octubre de hace un año, 2024, y todos los grupos terroristas no entienden, para que ustedes tengan una idea, las probabilidades, matemáticamente hablando, para que Israel haya sobrevivido. Estamos hablando de un pueblo ahorita
Bueno, no, ahorita ya son como 13 millones en el mundo, como 6 millones viviendo en Israel y cerca de Jerusalén y en Jerusalén. Pero estamos hablando de del siglo XX más o menos, rodeados por más de 30 millones de árabes. 30 millones de árabes. Jordania, Egipto, Siria, Irak y el Líbano. A punto de estrangularnos. Y ves en el mapa Israel y es un puntito insignificante. Insignificante. Cuando dijo el presidente Abdel Nasser de Egipto, extirpemos a los judíos y echémoslos al Mediterráneo, ¿verdad? Se quedaron asombrados. En la guerra del 1967 subieron a los aviones, hasta hoy son los mejores pilotos del mundo, y en 3 días habían acabado con la aviación de 4 naciones árabes. En el 67, si no interviene las Naciones Unidas, se quedan en la península del Sinaí, les dejaron las colinas del Golán y por primera vez capturaron la ciudad de Jerusalén. Cuando alguien dice que Dios acabó con los judíos, que Israel ya no tiene ninguna participación en la Biblia, no saben lo que están diciendo. No han leído claramente las Escrituras, como dice la Biblia en Jeremías 33, versículo 35 y 36, porque así como las leyes cósmicas rigen el universo y el día que deje el sol de alumbrarnos y el día que deje la tierra de girar en su eje y alrededor del sol en 365 días, ese día, dice Dios, Israel dejará de ser nación. Entonces, la sobrevivencia de la nación de Israel es el primer ejemplo que les quiero dar. Es el milagro más grande demostrando que Dios existe. Para terminar, el último de los zares en Rusia, Nicolás II, le preguntó a un misionero: a ver, ven para acá, dame una prueba de que Dios existe. Él solamente contestó con una sola palabra y le dijo: Israel. Y cuando llegas a conocer realmente este pueblo, entiendes por qué ahora que secuestraron y todavía tienen como a 50 secuestrados en Gaza y mataron a niños, metieron a niños bebés en microondas, estos salvajes, endemoniados, deshumanizados del grupo terrorista de Hamás. Y después de esto, en lugar de que la compasión del mundo, por favor, liberen a los rehenes, liberen a los palestinos. Las universidades, los muchachos de 30, 25 años, cultos de Harvard. Mi hija acaba de terminar una maestría en Harvard y fuimos a su graduación y estaba todo Harvard alrededor rodeado con banderas palestinas exigiendo gas a los judíos, que los rehenes se queden ahí. Imagínate que tuvieras a tu niño pequeño, a tu hija, a tus papás secuestrados en túneles sin saber dónde están, y que el mundo no haga una campaña de oración o que por favor griten: vamos a hacer lo posible por liberarlos. El mundo se volvió en contra de una forma completamente antinatural. Esto no ha pasado con ninguna persona en el mundo. ¿Por qué ese odio? Una vez le pregunté en Harvard, cuando estábamos saliendo mi esposa y yo de la escuela, le pregunté a uno de los muchachos: ¿y tú por qué odias a los judíos? Y conoce un judío y me dice: ¿quiénes son? Yo, ¿cómo que quiénes son? ¿Y qué estás haciendo con la bandera de Palestina? Increíble, acarreados por musulmanes también. Porque vamos a ver que finalmente el Islam dominará el mundo con el anticristo, porque el anticristo será un musulmán. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos. Una herencia incorruptible e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para permanecer firmes hasta el fin, en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Tu palabra dice: ánimo, pueblo mío, no tengan miedo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los mando como ovejas en medio de un mundo de lobos, un mundo que cada día se corromperá más,
se descompondrá más, llegarán a la locura, a perder completamente su propia identidad y a tratar de ser otras personas que no lo son. Es la psicopatía, la locura más grande a la que el ser humano pueda llegar. A este punto hemos llegado en el siglo XXI. Te damos gracias, Señor Jesús, por tan grande amor en la cruz. Y oramos y te pedimos que en esta noche tu palabra pueda entrar como una espada de dos filos a nuestro corazón, que discierna las intenciones y los pensamientos de nuestra vida, y podamos considerar lo importante que es en este tiempo volvernos a ti con toda nuestra familia para poder sobrevivir el mundo que se viene en estos días. En Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica
para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 videoconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios, en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Cantidad de iglesias han cerrado, ya no volvieron a levantarse, cantidad de personas que se decían cristianos entre comillas ya no han regresado. Dios está limpiando completamente a su pueblo para que los que sean y se van a quedar estén listos o estemos listos para los tiempos que vamos a enfrentar tal vez este año o los próximos meses, y podamos mantener la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin. Les comunico también que Marta y yo ya somos abuelitos otra vez. Tenemos a nuestra nietecita que nació hace un mes, Ana Sofía, de nuestra hija Natalia, y pues mi esposa ya ni me pela. ¿Verdad? Ahorita nada más, ahorita ella es está como Pepita en Comal, Marta, con la nieta. Gracias a Dios. Les pedimos que oren por ella y también que podamos nosotros continuar siendo sostenidos por el poder de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hemos iniciado en la conferencia anterior, que se las recomendamos bastante, esta serie titulada El falso profeta y la imagen de la bestia. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes tomando notas y apuntando versículos y palabras en el griego y en el hebreo, porque es la forma de estudiar, no solamente de oír. El falso profeta y la imagen de la bestia. La Biblia nos describe, y así termina en las últimas páginas de la Biblia, la historia de la humanidad, revelándonos que se van a levantar tal vez este año o el año que entra, pero estamos bastante cerca de que esto acontezca. Dos personajes siniestros, sanguinarios, crueles, sin compasión, sin amor por la humanidad, sin sentimientos. Dos monstruos que el Espíritu Santo, no encontrando un nombre para poder definirlos, el Espíritu Santo usó el nombre o el término de bestias. Y en el capítulo 13 del Apocalipsis encontramos a estas dos bestias. Y cuando estamos hablando de bestias, estamos hablando de que son una mezcla animal, ser humano. Entonces ya podemos entender un poco más que por qué la Biblia dice en el capítulo 11 del Apocalipsis, la bestia que sube del abismo. Van ustedes a tener mucha revelación ahora en esta serie de cosas que inclusive nosotros como predicadores hemos leído y de repente mientras más nos acercamos al final de la historia, más luz Dios nos va a dar y vamos a comprender cosas que no comprendíamos, que nuestra mente tal vez no estaba lo debidamente preparada para asimilar esta información, y que gracias a toda la tecnología que se ha desarrollado a nuestro alrededor
podemos ahora saber claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Porque ¿cómo pudo el apóstol Juan escribir hace 2000 años que vendría el tiempo cuando el dinero en efectivo iba a desaparecer? Porque si viene el tiempo cuando nadie va a poder o comprar sin una marca en la frente o en la mano derecha, es porque el dinero en efectivo tenía que ser eliminado. Ya Suecia es uno de los países donde ya el dinero en efectivo no se usa. Y en Estados Unidos, no se imaginan ustedes, ahora que volé Dallas, Houston, México, el aeropuerto de Houston, todos los restaurantes tienen computadoras, todos, con una maquinita donde metes tu tarjeta. Ninguno te acepta efectivo, ni tiendas ni restaurantes. Entonces nos estamos aproximando claramente a lo que fue escrito aquí en la Biblia, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hasta esta época que tú y yo estamos viviendo, estas profecías, por la tecnología que se ha inventado del internet, de los microchips y de todo esto que nos rodea actualmente, del famoso Discovery Valley y de todo el famoso zona en California, Don Sato, internet, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, las profecías bíblicas se tenían que cumplir. Entonces estos dos hombres llamados bestias, uno es el anticristo, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. El primero subió del mar y la segunda de la tierra. ¿Por qué? Porque en el fondo del mar se encuentra, no al tocar el fondo del mar, sino debajo, casi en el centro de la tierra, se encuentra lo que la Biblia llama el abismo, que es la prisión que los demonios tenían temor cuando Cristo los echaba fuera de los seres humanos, que fueran enviados al abismo. Y en el abismo, ¿verdad?, está el Hades, que es el infierno, es otra de las puertas o compartimentos. En otro compartimento del Hades está el Tartarus, que es la prisión de los ángeles caídos. Y cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, en Isaías 27, versículo 1, el dragón que habita en el mar o la serpiente voladora que está en el mar, nos damos cuenta por qué. 2/3 partes del planeta Tierra son agua. 2/3 partes del mundo en que tú y yo vivimos son agua. 1/3 parte nada más es tierra. ¿Nunca te has preguntado por qué predomina el agua? ¿Por qué hay más agua que tierra? Son preguntas válidas. Señor, yo le hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué 1/3 parte? ¿Por qué no 2/3 partes? Bueno, para eso tenemos que entender que antes de que el planeta Tierra fuera otra vez recreado y pudiera ser restaurado, antes de que tú y yo y Adán y Eva fueran puestos en el huerto del Edén, el planeta Tierra fue ocupado antes que nosotros por los ángeles caídos, como lo dice Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 31, el capítulo, versículo 1 y 2 del libro del Génesis, etcétera, etcétera. Entonces Dios juzgó el mundo anterior y vemos que el versículo 1 del Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit Elohim ha-hamayin haaretz, en el hebreo. Son 7 letras en el hebreo para el versículo 1 del Génesis, y en medio de las 7 letras está el menorá, la letra con la que se descubre el menorá en el hebreo. Impresionante esto. Pero en el versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra se convirtió. Unas traducciones le ponen: y la tierra estaba desolada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y sobre la faz del abismo. Y la tierra aparece en el versículo 2 cubierta de agua, completamente cubierta de agua. En el versículo 1 la palabra tierra, eretz, de Enrique, R-E-T-I-Z, eretz,
Apúntala. Es tierra seca. Y en el versículo 2 nos encontramos que algo sucedió con el planeta Tierra, que se descompuso originalmente, porque la tierra del versículo 1 del Génesis capítulo 1 es la tierra original en el principio. El verbo era en el principio. 1 Juan capítulo 1, lo que era desde el principio. ¿Qué principio? En el principio de la creación del tiempo, el espacio y la materia. Es el principio del cosmos. Pero algo pasó con la tierra que se llenó, porque Dios no creó originalmente ni con agua ni oscuridad cubría la tierra. La oscuridad es el símbolo en toda la Biblia del pecado y de la dimensión de Satanás. Entonces la tierra es recreada. Dios pone a la primer pareja, Adán y Eva, y por eso podemos entender que 2/3 partes de la tierra quedaron cubiertas por el agua, y Dios determinó que solo 1/3 parte de la tierra fuera habitada, por causa de que Dios sabía en su omnisciencia que mientras más seres humanos hubiera, si hubiera el 60% de la tierra ocupada por nosotros, o 1/3 parte de la tierra con agua, ya el ser humano no existiría, ya nos hubiéramos autodestruido. Si con 1/3 parte que tenemos de la tierra dicen que no cabemos, semejante barbaridad, ¿cómo que no cabemos? Bueno, las ciudades, pero hay millones de hectáreas todavía que se pueden colonizar y establecer, pero el hombre desobedeció a Dios desde la Torre de Babel y se juntaron en las ciudades. Bueno, esta es la razón por la cual en el versículo 1 de Apocalipsis 13 el anticristo sube del mar, porque va a ser una bestia o un principado caído que se va a meter en el anticristo. Entonces, síganme con mucho cuidado, el anticristo va a ser un hombre bestia, un hombre animal. ¿Y Cristo qué fue? Un hombre Dios. Cristo tenía la naturaleza humana y Cristo era divino. El Cristo que comió, el Cristo que sufrió, el Cristo que lloró, el Cristo que tenía que dormir, el Cristo que se enfrentó a las tentaciones, fue el Cristo humano, fue en su humanidad. El Cristo que murió en la cruz fue el Cristo humano. Dios no puede morir. Tenía que llevar en su carne, dice Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. El Cristo tenía que tener sangre y carne, cuerpo humano como tú y como yo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte y librar a todos aquellos que estaban sujetos como esclavos a ser esclavos de Satanás, librarlos del poder de la muerte. Entonces todo esto lo vamos uniendo y vamos entendiendo por qué el anticristo va a ser un hombre animal para imitar a Cristo, y como no puede ser un hombre divino, será un hombre animal, porque la personalidad del anticristo será exactamente sin emociones, sin sentimientos. Aunque los animales lo tienen, él superará completamente la vida animal. Por eso es una bestia, y esta palabra se usa para los depredadores. Será un depredador lleno de odio por todos los seres humanos. Y el falso profeta será el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo. Vemos entonces, para ir entendiendo, una cosa es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre planeó la redención, el Hijo bajó al mundo a llevarla a cabo, y el Espíritu Santo la aplica. Cuando subió Cristo, bajó el Espíritu Santo para levantar la persona de Jesús. Satanás es el Padre imitando al Padre. El anticristo es el Hijo. La palabra anticristo significa en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y el falso profeta fungirá y realizará el papel del Espíritu Santo,
que es exaltar al anticristo y mandar marcar a todos los seres humanos. Porque no será el anticristo el que marque el 666. Eso no lo sabías, ¿verdad? Por todo lo el anticristo va a mandar con el 666. No, cuando lo leamos, lo vimos ahorita en la primera conferencia anterior, que es el falso profeta el que va a mandar marcar, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar con el 666. Muy bien, ya no quiero regresar a la conferencia anterior, se las recomendamos para que no pierdan este hilo, pero vamos a ver entonces claramente que el falso profeta y el anticristo van a aparecer después de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. La tribulación será un periodo de 7 años, que es la famosa semana 70 de Daniel. A los primeros 3 años y medio surgirá el sistema religioso de la ramera. Y este sistema religioso de la ramera será, sin ningún lugar a dudas, el papado. O sea, el papa es personificado en Apocalipsis 17, o la ramera, montada sobre la bestia, ejerciendo control sobre la bestia. El jinete ejerce control sobre el caballo. Entonces, los primeros 3 años y medio, el sistema religioso, tal vez del Vaticano, va a iniciar persecución contra los cristianos. Y que ya lo estamos viendo claramente. El Papa Francisco dijo hace 4 días que hay que cambiar la Biblia, que hay que hacer otra Biblia, que los ateos se van a ir al cielo. Y barbaridad y media que dices tú, no es posible. Ahora, como él tiene 85 años, él no puede ser el falso profeta, porque el falso profeta va a entrar, sígame con mucho cuidado. Al terminar los primeros 3 años y medio, dice Apocalipsis 17, que los 10 cuernos o los 10 gobiernos del anticristo van a quemar Roma. Lo mismo que hizo Nerón en el siglo I de la era cristiana. Y Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, para echarlos al Coliseo romano y que murieran como mártires. Entonces, la ramera, el sistema religioso, va a perseguir a los cristianos durante 3 años y medio. A los 3 años y medio que faltan, ahí es el tiempo. Esto es importantísimo para que tengamos la cronología clara. Los últimos 3 años y medio le pertenecen al anticristo y al falso profeta. Y el anticristo y el falso profeta aparecen en el Apocalipsis juntos, siendo echados al lago de fuego. Por eso el falso profeta no es el sistema religioso, ni es el papa, ni el papa es el falso profeta. Mantengan esto en tu estudio. El papa no es el falso profeta. El falso profeta entra hasta los 3 años y medio. Si fuera el papa tendría que continuar durante 7 años con el Vaticano, y entonces no podría el anticristo proclamarse como Dios. Pero como el anticristo va a proclamar como Dios y ya usó el sistema religioso, van a quemar Roma, y entonces viene el falso profeta y el anticristo para ser adorados como Dios. ¿Me van siguiendo? Más les vale. Veamos claramente estos 3 años y medio finales que se mencionan en la Biblia 4 veces. El primero en Daniel 12, versículo 7. Dichosos los que trajeron su Biblia. Daniel 12, 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea, su mano derecha, y su siniestra al cielo, las 2 manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por Moed y Chetzi Moed en el hebreo, que se tradujo por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Moed, Chetzi Moed, que son 3 años y medio. Y aquí está profetizando el ángel claramente
que el tiempo en el cual, porque se preguntó anteriormente, ¿cuánto va a durar esta persecución y estas maravillas? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis y veamos en el libro de Apocalipsis las veces en que aparece la frase, aparece de tres maneras. Aparece como 1260 días, que son 3 años y medio, como 42 meses, que son 3 años y medio, o como 3 años y medio. Número 1, Apocalipsis 11, versículo 2. El patio que está fuera del templo, son órdenes que le da el ángel a Juan, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Si lo quieres poner ahí en tu Biblia a un lado, 3 años y medio. Cuando juntamos estas tres referencias de los 3 años y medio, nos damos cuenta cuándo el anticristo va a gobernar, cuándo el falso profeta va a gobernar, y cuando aquí se le dice a Juan por primera vez que el patio del templo, o sea, aquí ya el templo tiene que estar reconstruido, porque va a ser medido, que significa va a ser juzgado, y que los gentiles, los que no son judíos, lo van a pisotear. Y aquí es a la mitad de la semana 70 o de los 3 años y medio que el anticristo entra a Jerusalén. Antes posiblemente los cuarteles generales del anticristo estén en Roma, y de ahí se traslade a Jerusalén, y los últimos 3 años y medio los vivirá, ejercerá desde Jerusalén el control económico de la religión y de la política de la mayor parte del planeta Tierra. Segunda vez que aparece esta misma cantidad en Daniel 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Acuérdense que la mujer es Israel. Ya lo explica el versículo 1 y 2 de este capítulo. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Estos 1260 días o 3 años y medio son los últimos 3 años y medio de la tribulación, porque ahí a los 3 primeros años y medio, a la mitad de la tribulación, cuando la ramera ya fue quemada, la ciudad del Vaticano fue quemada, ahí comienza la persecución contra Israel. Mateo 24:15, Jesús les dice: cuando veáis la abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan, corran, sálganse, y no dejen, si tienes dinero, deja todo, porque habrá tribulación como jamás la ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cuándo comienza esta advertencia y cuándo el anticristo comienza a perseguir a los judíos? A los 3 años y medio. Después de estos 3 años y medio, él inicia la persecución, pone la abominación desoladora y todas las cosas que vamos a estudiar. Y finalmente, Apocalipsis 13, versículo 5. Y también está hablando del anticristo, de la bestia. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? 42 meses, 3 años y medio. Entonces el anticristo no va a gobernar 7 años. Ya está aclarándose la situación, ¿verdad? La Biblia es clarísima. Se le dieron nada más al anticristo para perseguir, establecerse como Dios, quemar la remera, etc. Solamente 3 años y medio, que serán, y se llama la gran tribulación, que es el tiempo que posiblemente de la última trompeta y las 7 copas de Apocalipsis 16, que es el final de la ira de Dios. Entonces, si el anticristo tiene solamente 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, ¿quién va a gobernarlos o cómo pueden aparecer? Ahí está la gran ramera en Apocalipsis 17, montada sobre la bestia, que es el anticristo.
Ya vamos caminando un poco más lejecitos, ¿verdad? Y ya vamos entendiendo un poco más las profecías maravillosas de la palabra de Dios. Ahora, regresamos a Apocalipsis 13 y vean ustedes en el versículo 11 que se describe a este falso profeta, que no es el Papa, es otra cosa. Y esto al final de la serie lo vamos a ver, nos vamos a sorprender quién será el falso profeta. No va a ser el Papa va a ser el jefe o el sistema religioso de la ramera, que a los primeros 3 años y medio va a desaparecer, van a ser quemados, Roma va a ser quemada. Y ya el falso profeta aparece hasta los últimos 3 años y medio con el anticristo. Dice Apocalipsis 13:11, vi otra bestia que subía de la tierra, y vean la apariencia del falso profeta. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un pero la palabra cordero es la palabra griega arnión, con A, arnión como suena, que es corderito, chiquitito, así mansito completamente, no un cordero grande. Tenía la apariencia de un corderito, inofensivo, pobrecito, lindo, cuidado, no tienen cómo defenderse, pero hablaba como dragón. En otras palabras, la personalidad del falso profeta, dice la Biblia, del corazón habla la boca. Entonces va a entrar al mundo como el anticristo, como personas de paz, esto y el otro, porque el diablo se dice a creer que el falso profeta es un líder mesiánico. Para los musulmanes van a creer muchas veces que va a ser el Mahdi o el Mesías que ellos esperan. Y va a haber una confusión tremenda en el mundo, porque este hombre, el falso profeta, va a hacer milagros como hacer caer fuego del cielo a la tierra. Va a hacer maravillas que el mundo se va a sorprender. El anticristo va a ser apuñalado, lo van a herir de muerte con una daga. ¿Cómo sabemos que va a ser con un arma blanca? Porque la palabra spaso, con ese al principio, spaso significa herida con arma blanca, que es la palabra que se usa para los clavos y la lanza que atravesó a Jesucristo en la cruz. Y va a ser recuperado el anticristo y va el mundo a sorprenderse. ¿Cómo es posible que el anticristo pueda revivir? Que tiene poder sobre la muerte. No, este tiene que ser el Mesías forzosamente. Muy bien. Ahora, más adelante se nos revela que este falso profeta va a estar involucrado profundamente con la dimensión satánica, por lo cual el clásico escenario es de lobo disfrazado de oveja. Iniciará su ministerio como una oveja, como todos los que se han dicho libertadores o dictadores o líderes falsos religiosos de la historia. Todos aparecen con la bondad y esto y el otro, y promete esto, y la gente sin discernimiento son engañados como el pez debajo del mar. Ve el anzuelo, si el anzuelo no tuviera una carnada, el pez no sería atraído y seducido. Entonces es lógico que Satanás use una carnada, algo que nos atraiga y nos seduzca en las pasiones desordenadas que tú y yo tenemos habitando dentro de nosotros. Dice Santiago capítulo 1, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado cuando de sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia, apúntala, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, significa pasiones desordenadas. Ese animal que traemos dentro, dicen que ese animal se le abre la jaula con 3 copas de alcohol. Con 3 copas de alcohol, tú ya no eres tú ni soy yo. De repente cambia todo, nos volvemos machos, cantamos las canciones de Jorge Negrete, y por aquí, y tráigame la del esto y el otro, y viene un cambio en nuestro carácter, en nuestra personalidad. En las mujeres, con 2 o 3 copas de alcohol, ya perdiste, mamacita.
Por eso todos tus novios te van a llevar a una disco y te van a hacer que tomes nada más una copita. Si tomas una, tal vez te tomes dos. Si tomas dos, tomas tres. Si tomas tres, ya no eres dueña de tu persona. Fuiste atraída y seducida. Y dice Santiago, y la concupiscencia, una vez que da a luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Entonces, nadie cae en tentación de la noche a la mañana. La tentación la tienes enfrente, y si te le quedas mirando, ¿qué está pasando? Estás siendo atraído hacia ella. Si no quita los ojos, ya no hay nada que te jale, tanto un hombre como una mujer. Somos atraídos, y si nos dejamos atraer, entonces somos seducidos. Y una vez que somos seducidos, dice la Biblia, las pasiones dentro de nosotros, hace cuenta, nos embarazamos. Dice, da a luz el pecado. Las concupiscencias dan a luz el pecado. Nos embarazamos del pecado, y el producto que sale es la muerte y la separación de Dios. Entonces, esto es lo que el falso profeta va a hacer. Nos tienen estudiando 6,000 años atrás de historia, y Satanás sabe lo que a ti y a mí nos atrae y lo que nos seduce a cada uno de nosotros, porque no todos los seres humanos somos seducidos ni atraídos por las mismas tentaciones. Entonces, esto es importante, porque también dice que hará descender fuego del cielo, y dice el versículo 13, hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esta obra sobrenatural tiene antecedentes bíblicos. En el tiempo de Job, cuando Dios le dijo a Satanás, te doy permiso que toques a Job, pero no toques su persona, Satanás levantó un grupo de tribus para que destruyeran sus cosas, y con fuego destruyó también su hacienda y sus propiedades. Satanás tiene el poder del fuego, y puede hacer que caiga fuego, que caigan rayos a la tierra. Ignoramos la profundidad y la extensión del poder satánico. Vemos en 2 de Reyes 1, 10, 12 que también hicieron caer del fuego. Y en Apocalipsis 11, versículo 5, Apocalipsis 11, 5, los 2 testigos harán caer fuego del cielo. Y como los 2 testigos serán antes que el falso profeta le va a decir a la gente, esos 2 profetas que matamos en Jerusalén y que van a resucitar a los 3 días, no solamente ellos hacen caer fuego del cielo, yo también lo puedo hacer, imitando los milagros de los falsos profetas, donde la gente ya marcada con el anticristo lo creerán completamente por las maravillas y milagros que va a desarrollar. Y además este poder sobrenatural lo realizará para quitar la atención de los 2 testigos que el anticristo mató, y que ahora la atención esté sobre su persona. Y tal vez diga a la gente estas palabras: cualquier cosa que hicieron los testigos, ¿verdad? Este hombre también lo puede hacer. Así que los 2 testigos tal vez no eran ni siquiera profetas de Dios, pues de sus bocas salió fuego para dañar a la gente, pero yo era bendecido también y hacer bien a la humanidad. Y la gente creerá lo que el falso profeta va a desarrollar. Y también se nos revela que hará todas estas señales el falso profeta en presencia del anticristo. Versículo 12, ejerce toda, no poquita, toda la autoridad del anticristo. Y toda esa autoridad que el anticristo va a tener, se la dio Satanás. Va a ejercer toda la autoridad, pero no el reino del anticristo. Va a tener la autoridad política y religiosa del anticristo. Y enfrente de él, o sea, van a viajar juntos continuamente. Continuamente esta pareja será vista por las partes del mundo que escogen ellos viajar. Hará señales en presencia, o sea, siempre será enfrente de la persona del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hacía el Espíritu Santo cuando vino? ¿A qué vino el Espíritu Santo? A glorificar al Hijo.
a levantar la persona de Jesucristo. El falso profeta que está haciendo la obra del Espíritu Santo, ¿cuál será su ministerio? Levantar la persona del anticristo, que la gente alrededor, ahí está, a él, adórenlo. Es el ministro de propaganda, y con los poderes que tiene, la gente va a ser seducida para que le crean por los milagros que hace, que realmente él está reconociendo que el anticristo es un falso Mesías. Para aquellos que no se marquen con el 666. Ahora también se nos revela que esto lo hará en presencia de la bestia, como hemos visto. Va a ser un dúo satánico, y los dos también van a ser muertos al mismo tiempo y lanzados muertos al lago de fuego. Viene la pregunta más importante de nuestra serie: ¿podría el falso profeta ser un papa? La respuesta es no. Ahorita Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el papa actual, tiene 85 años. No sé cuántos de ustedes sepan, tiene menos de un pulmón desde hace muchos años, y él, a pesar de todas las barbaridades que está diciendo, ¿verdad?, le quedan muy pocos años de vida. Y tenemos que orar por su salvación. Tal vez Dios tenga misericordia en el último momento y arrepiéntete, Francisco. Dios lo puede hacer, ¿por qué no, verdad? Pero ahorita, si él fuera el falso profeta, Francisco, y la tribulación dura 7 años, imagínense, tiene 85 años, pongan ustedes que fuera el año que entra, comenzar la tribulación en el 2022, de 2022 al 2028, él tendría entonces 92 años, no llegaría, no lo haría. No tendría la fuerza física para poder ser el falso profeta. Entonces, el papa va a ser un papa, el de la gran ramera, pero no el falso profeta. El falso profeta y la identidad del falso profeta, la Biblia no nos la da. Nos dice claramente de dónde va a salir el anticristo, del Medio Oriente. Nos dice sus características y sus rasgos, pero el falso profeta no se nos dice si será un rabino judío, o un musulmán, o un católico, o alguno de otra, o un hindú con poderes y faquires, lo que sea, o de cualquier otra religión. No se nos dice, pero lo vamos a descubrir al acabar esta serie. Entonces, el Papa Francisco, ¿verdad?, escogió ser un hombre en honor a la figura histórica de Francisco de Asís, por eso se llama Francisco. Francisco de Asís vivió en el año 1181 al año 1226. Sin embargo, repito, tiene 85 años de edad, y por lo que el único que sabemos es que no tiene muchos años por delante. Por causa de su edad es poco probable que ni siquiera esté vivo cuando suba al escenario el falso profeta. En un próximo escenario posible como el que acabamos de describir, si la tribulación comenzara en el 2022, Francisco no podría vivir los 7 años ni los primeros 3 años de la gran tribulación. Y como el periodo de la tribulación puede tardar aún años, hagan de cuenta que mañana viene el rapto. No necesariamente cuando venga el rapto comienza la tribulación, los 7 años de la semana 70 de Daniel. Podemos desaparecer mañana o ahorita saliendo aquí de esta reunión para estar con Cristo, y puede pasar 1 año o 2 años más para que comience la tribulación, o 1 mes o 1 semana o 3 meses, no lo sabemos. Pero entre el rapto y el inicio de la tribulación puede haber un intervalo de semanas, meses o años, o puede ser inmediatamente, cosa que no lo creo, porque cuando desaparezcamos se sigue promoviendo la relación con los extraterrestres. Antier un piloto de American Airlines dijo que él vio pasar un ovni enfrente de ellos, y son pilotos calificados, no estaba tomado el piloto. Astronautas han dado evidencia de que hay un fenómeno, se llama el fenómeno ovni, objetos voladores que no sabemos qué son ni quién los tripula. Y el hecho que hayan videos y fotos, claro que hay muchas falsificaciones, implica que realmente algo está pasando en la atmósfera. Y dice Efesios capítulo 2 del 1 al 2
que Satanás es el príncipe de la atmósfera. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿por qué los cristianos no creen en los ovnis? Claro que creemos. No se puede negar que hay algo que está pasando. Simplemente nosotros no les llamamos ovnis, les llamamos ovis, objetos voladores identificados. Porque aunque no sabemos qué es el fenómeno, sabemos que detrás de este fenómeno en la atmósfera se encuentra la materialización de la energía satánica. ¿Con qué propósito Satanás estará interesado en hacernos creer que hay extraterrestres y que en Marte se puede habitar, etcétera, etcétera? Para que cuando desaparezcan millones de personas en el mundo, los científicos y las personas los astrónomos, etcétera, etcétera, van a tener una respuesta. ¿Qué pasó con, oye, doña Mariquita se fue, se quedó ahí nomás su rebozo, y ya se fue don Pancho, también se quedó ahí su traje nada más, y qué le pasó a tus hijos? Y todos los niños en los hospitales desaparecieron, se los llevaron los ovnis. Alguna civilización extraterrestre nos secuestró, y esto implica que debemos continuar, y hace su aparición el falso profeta, y hace su aparición el anticristo con poderes sobrenaturales. ¿Quién no va a creer que son extraterrestres? ¿Quién no lo va a creer con los poderes que van a tener? Nadie en la historia ha tenido los poderes que tendrá el anticristo ni el falso profeta. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 10 en adelante, Dios va a enviar un poder engañoso a la gente para que les crean. ¿Por qué va a mandar Dios un poder engañoso? ¿Puede Dios engañar a alguien? Claro, cuando una persona rechaza la luz, Dios te empuja para que creas la mentira. La gran mentira que es: serás como Dios. No necesitas a Dios, ni necesitas sus escritos en las Sagradas Escrituras. Tú tienes el derecho a hacer tus 10 mandamientos, tú haz tu código de ética moral, tú determina qué es bueno, qué es malo, y una vez que te hagas Dios, en ese momento le has dicho adiós a Dios, entonces Dios ahí te empuja. Cuando ya has determinado, como Faraón decidió endurecerse, Dios lo acabó endureciendo aún más. Cuando Dios sabe que hay una persona que ya no quiere saber nada de Dios, te endurece más para que toques fondo y creas la mentira. Muy bien, y actualmente, ¿verdad? También hay millones de católicos conservadores que no les gusta lo que el Papa Francisco ha hecho, porque se ha vuelto un Papa universalista. Es un Papa universalista, o sea, ha comenzado a oponerse al catolicismo romano normal. En 1860 se hizo una encíclica para poder establecer que el Papa tiene que ser infalible. 1860. En otras palabras, todos los papas que salieran hablan en el nombre de Dios y no se pueden equivocar. Eso se llama la infalibilidad papal. Y nos damos cuenta en los últimos 3, como en los últimos 3, los 3 se han contradecido, pero el que les tapó el monte fue Francisco. ¿Por qué? Bueno, se ha comenzado a oponer al catolicismo católico histórico normal, porque acaba de decir Francisco este año, y lo comenzó a decir el año pasado, que no hay infierno. Comenzó a decir que no hay infierno, que el limbo es normal para los niños que no se han bautizado, y el purgatorio, las misas gregorianas, si se te muere un pariente, vas a una iglesia, le pagas al padre con flores o sin flores para que le dé la misa, y cuando se dé la misa gregoriana, tu alma o tu difunto en el purgatorio le van a quitar 1000 años de tortura. Y mientras más misas, más rápido lo sacas a tu pariente del purgatorio. El purgatorio no está en la Biblia, el limbo no está en la Biblia,
son inventos que se han hecho. Pero ahora viene Francisco y dice que el infierno no existe, que los ateos se van a ir al cielo, que el matrimonio homosexual está permitido y más que nada es partidario y el más grande promotor y dirigente de la agenda global, el Papa, del nuevo orden económico, movido por una élite que son los que tienen el control ahorita de todos los medios. Y ahorita llegamos a un punto en la historia donde la censura que está existiendo ya desde que al presidente Trump le censuraron el tweet, después vino el Facebook, después vino todo, y ahora todo absolutamente se censura y estamos viviendo igual que se vive en la China comunista. Cuidado ya con lo que decimos, cuidado, porque así te sacan completamente de videos o de Facebook o de Instagram o de lo que no les convenga saber. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de un hermano llamado César Vidal. Yo estuve con él hace 3 semanas en Dallas, fue a Dallas, fuimos a cenar, un gran hombre de Dios. Yo considero a César Vidal el historiador cristiano más grande que hay ahorita en el mundo. Es una enciclopedia de la historia, impresionante, habla 6 idiomas. Y es un hombre valiente. Lo sacaron de YouTube. Tiene un programa que se llama La Voz, traten de buscarlo en el internet, donde él todos los días da mensajes, ¿verdad? Lo sacaron de YouTube, lo sacaron de internet, bueno, lo sacaron de Twitter, etcétera, etcétera. Es solamente un ejemplo que estoy usando. A mí ya me leyeron la cartilla también. Así es. Entonces estamos en un mundo donde esto no sucedía hace 3 años, no sucedía esto. Tuvo una voltereta el mundo que estamos viviendo impresionante. Han cambiado cosas tan radicales y tan extremistas que nunca nos imaginamos que iban a suceder. Es una sociedad culta, razonable, una sociedad que ama la libertad de expresión. En la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la libertad de expresión, perdón, la primera enmienda, la libertad de expresión, y se está acabando en el país que levantó la bandera del capitalismo, de la libertad, de la libre expresión. Así ha caído en menos de 6 meses. Y ahora ya, cuidado con lo que dices y cuidado lo que transmiten en WhatsApp, porque ya nos están oyendo y prohibiendo y diciendo a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que vestirnos, cómo deben ser los niños, la ideología de género. A tus niños, los niños chiquitos, ya en todas las actas de nacimiento ya no hay varón, ya no hay hembra, hay X. Ahora hay un género que se llama X, que es desconocido, que lo han inventado. ¿De dónde vino? De Marte, de Júpiter. Varón y hembra los hizo, dice la Biblia en el Génesis capítulo 1. No hay más que 2 géneros, por el amor de Dios. Y los géneros no los determina ni siquiera la religión, ni tampoco la iglesia, ni la política. Los determina la biología y la genética. La ciencia es la que determina los géneros. Si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tú tienes el cromosoma Y y te sientes que no eres niño, sino que eres niña, no es un problema físico, es un problema mental. Algún tornillo está flojo aquí en tu mente, algo te ha afectado y te está haciendo creer que no eres lo que Dios te creó. Y la mujer tiene 2 cromosomas XX. Si tú tienes 2X, eres mujer. Aunque quieras cambiarte y ser lo que tú quieras, transgénero, lo que sea, eres mujer. Y te quieres cambiar el género, vas a sufrir, porque tu naturaleza va a gritarle a tu calidad genética original: no eres eso, eres otra cosa. Y por eso el 65% de las personas que se han operado transgénero se han suicidado. Se han suicidado, se han quitado la vida. No soportan. Porque con el tiempo nuestra naturaleza y nuestra conciencia nos acusa que no somos lo que Dios nos creó. El Papa está apoyando esto. Es partidario
de la agenda global, y hace 4 días acaba de dictaminar que la Biblia es un libro obsoleto que hay que cambiar. Le ganó al apóstol Pablo, le ganó al apóstol Santiago, le ganó a Mateo, a Marcos. Ahora él es más inteligente que ellos. Ahora él va a hacer una Biblia. Ahora él va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora él va a poner los estatutos y los códigos de conducta, y la gente lo sigue creyendo. El día que conozcan la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de las mentiras. Este libro te arranca las vendas con las cuales nacimos por el pecado y nos permite ver la luz por primera vez, por lo cual te invito hoy, que tu corazón está preparado, que invites a Jesucristo a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Oremos. En esta mañana, todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, por la televisión, hoy es el día que Dios tenía una cita contigo para hablarte. Vivimos tiempos peligrosos y tú no puedes ya posponer por la velocidad vertiginosa con la que el mundo se está acercando al precipicio. Reacciona hoy. Hoy que tu alma está preparada, hazle caso a la voz del Espíritu Santo y ven a Cristo, ven a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por Jesús, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos. Y después que hizo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre en las alturas, para vivir ahora intercediendo por nosotros. Que nuestra fe no falte. ¿Qué puedo hacer, me preguntarás, para aceptar a Cristo en mi vida? Simplemente cree que Él fue muerto, enterrado, crucificado y resucitado a los 3 días, y que Él hoy está aquí vivo en la dimensión espiritual. Él es el que a través de la Biblia te está hablando. Ábrele tu corazón y dile: Señor mío, perdona mi vida, mis pecados, no quiero vivir engañado. Tú me creaste, acepto la forma que tú me diseñaste, porque tienes un propósito para la forma como tú me has creado, y te pido perdón por todos mis pecados, que en esa cruz con tu sangre los has perdonado. Entra a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. El Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios.